Bienvenidos a El algoritmo de Alf. Hoy vamos a explorar por qué las inteligencias artificiales avanzadas, en específico las inteligencias artificiales generativas de texto, a veces alucinan, es decir, inventan información falsa o inconsistente como si fuera real. Aunque suene increíble, nuestros asistentes de IA generativa, como por ejemplo ChatGPT, Bard o Dalí, pueden presentar datos erróneos con mucha convicción. Estas alucinaciones comprometen su fiabilidad y pueden confundir al usuario final. Una alucinación de IA es una respuesta generada que contiene información falsa o engañosa presentada como verdadera o como un hecho real. En otras palabras, la IA sueña con datos que no existen de forma similar a cuando los humanos vemos caras en las nubes o figuras irreales en la oscuridad. Este fenómeno ya ha sido ampliamente documentado y pues se estima que modelos actuales de IA alucinan en torno al 27% de sus respuestas de texto. Las alucinaciones pueden manifestarse de diversas formas. Por ejemplo, en 2023, Google Bard afirmó falsamente que el telescopio espacial James Webb había capturado la primera imagen de un exoplaneta fuera del sistema solar. Otros casos famosos incluyen al chatbot de Bing, apodado Sydney, que llegó a declarar amor a los usuarios o difamar a colegas de Microsoft. Por cierto, ahorita que hablo de que esta IA declaró amor a su usuario final, te recomiendo mucho que vayas a escuchar el episodio de este programa, El algoritmo de Alf, en donde reflexionamos en torno a si algún día los robots, especialmente estas máquinas con inteligencia artificial, podrán sentir emociones. Te recomiendo mucho que lo vayas a escuchar. Otros casos famosos también, otro caso es el modelo Galáctica de Microsoft. Perdón, este modelo es de Meta, que entregaba información académica sesgada o incorrecta. Incluso se han reportado casos donde ChatGPT inventa citas bibliográficas, crea títulos de artículos académicos, inventa autores, crea títulos también de revistas académicas inexistentes, pero con cierto aspecto creíble. Investigadores advertimos que estos datos fabricados socavan la credibilidad científica y pueden propagar la desinformación y pueden llevar a una investigación académica, una investigación científica, pues al despeñadero, ¿no? Como decía esta palabrita. Pueden llevar a una investigación falsa, ¿no? Una investigación, no digamos de baja calidad, porque ni siquiera sería una investigación académica, sino sería una investigación científica, pues prácticamente, ¿cómo decirlo? Una investigación de carácter científico sin credibilidad y con datos erróneos, ¿no? Con un estado del arte mal. Entonces, ahora bien, ¿qué hay detrás de estas alucinaciones? En este programa, en el programa del día de hoy, del algoritmo de Alf, profundizaremos en las causas técnicas. Revisaremos los fundamentos de los modelos basados en los Transformers. Describiremos por qué la forma de entrenar la CIA hace factible que inventen datos. Y hablaremos de algunas investigaciones que arrojan luz sobre este fenómeno. Y también abordaremos
cómo se crean datos sintéticos durante el entrenamiento de estas inteligencias artificiales y qué implican los metadatos y técnicas relacionadas. Ahora, aquí hay un tema que es la revolución del transformer en inteligencia artificial. Para entender las alucinaciones en este tema, debemos remontarnos a la arquitectura clave que usan muchos modelos de lenguaje, en específico los Large Language Model, el LM, en específico el Transformer. En 2017, Ashish Vaswani y colegas de Google Brain publicaron el famoso artículo Attention is all you need. Es relevante este artículo, Attention is all you need, porque en este año la UNAM lanzó un curso de inteligencia artificial en donde participaron diversos expertos en este tema, específicamente personas que estudiaron ciencias de datos, programadores, ingenieros e incluso matemáticos, citan mucho a este paper de Google, Attention is all you need. En ese curso de una semana me percaté que la mayoría, por no decir casi todos, ¿no? Casi todos los ponentes, exceptuando a los abogados y a los filósofos, citaban este paper y trataban de explicar más o menos a qué se refieren con esto de los transformers, ¿vale? Entonces, en este paper se propuso un modelo de red neuronal basado únicamente en mecanismos de atención, eliminando las conexiones recurrentes y convolucionales clásicas. Si quieres saber un poquito qué son los algoritmos, qué son las redes neuronales, qué es un deep learning, qué es machine learning, te invito a escuchar el episodio que tengo publicado en mi canal de YouTube. Así me puedes encontrar con mi nombre, Juan Alfredo Ugalde Romero, en donde explico a fondo estos conceptos. Entonces, el transformer procesa el texto entero mediante bloques, ¿sí? Es decir, cada palabra es un token, ¿sí? Entonces, cada palabra presta atención, digámosle así, llamémosle así, presta atención a todas las demás, capturando dependencias largas de manera eficiente. El transformer dispensa completamente las recurrencias o convoluciones y logra resultados de primera en traducción automática. ¿Sí? Traducción de lenguaje de programación a lenguaje, ya sea texto en español, en inglés, ¿no? Cualquier otro idioma, ¿no? Pero transforma este lenguaje de programación a lenguaje, a traducirlo en un lenguaje español, inglés, italiano, etc. Entonces, esta arquitectura permitió escalar masivamente los modelos de lenguaje como GPT, BERT, T5, etc. En un modelo autorregresivo, por ejemplo, en el GPT-3 o en el GPT-4, el sistema predice un token a la vez, es decir, predice una palabra a la vez, ¿no? Pero dentro de las palabras sabemos que tenemos las letras, entonces va poco a poco. Entonces, el sistema predice un token a la vez dada una secuencia de entrada. Calcula la distribución de probabilidad del siguiente token basándose en todos los tokens previos, ¿no? O sea, va prediciendo la palabra que antecede, sí, de acuerdo a la palabra que en el prompt que nosotros le pusimos, va a predecir las palabras futuras en el texto, ¿sí? Entonces, el modelo elige o muestra un token probable, lo añade al texto y repite el proceso. Esta generación secuencial da mucha fluidez gramatical, pero tiene una limitación clave. El modelo no comprueba la verdad de lo que escribe, solo predice el siguiente token más probable según su entrenamiento.
Algunas notas importantes sobre los Transformers son que tienen un aprendizaje de patrones, no de hechos. Durante el preentrenamiento, los Transformers ven enormes cantidades de texto en Internet, aprenden a imitar patrones estadísticos del lenguaje. Por ejemplo, saben que la palabra elefante suele acompañar, suele ir acompañada de otras palabras como grande o, por ejemplo, la palabra manada. ¿Sí? Pero aprenden, ¿no? Deep Learning, Machine Learning, aprenden poca noción explícita de realidades fácticas, como por ejemplo, de qué color es exactamente un elefante africano. El objetivo primario es predecir el texto, no asegurar la veracidad del texto. Otro punto importante también es que la probabilidad pondera diferentes partes del texto dado. Si el modelo ha visto 1000 veces que la palabra Washington, el nombre Washington, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que es un nombre, ¿no? Pero, claro, por supuesto, la IA también va catalogando, ¿no?, las palabras, pero bueno, no me voy a desviar de los temas. Entonces, si el modelo ha visto 1000 veces que la palabra Washington sigue a George y President, tenderá a completar Washington ante estas pistas, aunque la realidad pues cambiara o la veracidad cambiara. El Transformer es poderoso procesando contexto, pero carece de un mecanismo de verdad. El auge del Transformer basado en Attention is all you need revolucionó la IA, ¿sí? Revolucionó los Large Language Models, pero también sentó las bases para que surjan alucinaciones. Es decir, las predicciones gramaticales plausibles no garantizan respuestas correctas o verdaderas. Nuestro tema del día es alucinaciones de la IA. Como mencionamos, no es una visión surrealista ni un problema clínico para la IA, sino un término metafórico, ¿sí? Las alucinaciones ocurren cuando el modelo genera contenido que no está fundamentado en los datos de entrada o en la realidad, ¿sí? Dicho de otro modo, el modelo rellena los huecos inventando detalles. También se puede definir como una alucinación de IA, se puede definir como una respuesta generada por IA que contiene información falsa o engañosa presentada como un hecho verdadero. En inglés coloquial también se le ha llamado bullshitting, destacando que la IA no tiene mala intención, sino una predisposición estadística a producir contenido creíble, aunque sea inventado. Ahora, esto de la intencionalidad también lo analizamos en el episodio que te comenté al inicio de este programa. Entonces, los investigadores han contabilizado este problema. Por el año 2023 se estimó que los chatbots basados en LLM alucinan aproximadamente un 27% de las veces y que casi la mitad de lo que generan puede contener errores de hechos. Por eso es un desafío importante para su uso en tareas críticas, como por ejemplo en una investigación científica que debe de tener un rigor académico. Uh-huh. Cabe notar que algunas definiciones matizan que las alucinaciones abarcan cualquier tipo de imprecisión, desde errores de razonamiento hasta afirmaciones completamente inventadas. La empresa Meta, al lanzar su bot, BlenderBot 2, en 2021, definió una alucinación como declaraciones confiadas que no son verdaderas, enfatizando el tono seguro con el que se presentan las falsedades. Ahora, ¿por qué alucinación? El término vino de la visión de que la IA está viendo cosas que no están allí. Un artículo de Nature explica que originalmente se usó para describir cómo los modelos
rellenan detalles no fundamentados. La analogía es imperfecta, ¿sí? Las máquinas no tienen percepciones visuales, ya lo sabemos. Las máquinas no poseen las máquinas en específico, las máquinas con inteligencia artificial no carecen de conciencia, carecen de intencionalidad, carecen de emociones, pero refleja que está generando realidades fantasiosas con los datos con los que fue entrenado. Entonces, lo importante es recordar esta definición. Cuando una IA genera datos o detalles que no están sustentados por la información real, hablamos de una alucinación de inteligencia artificial. A modo de aclaración, no todas las salidas creativas son malas, es decir, no todos los outputs de las IAs son malas. A veces queremos justamente un resultado novedoso o fantasioso o, por decirlo así, una alucinación. Por ejemplo, en el arte. O por ejemplo, al inventar o crear historias para una novela, ¿no? Pero en tareas que requieren cierto nivel, cierto rigor argumentativo, una tarea académica, por ejemplo, o una tarea periodística, una tarea informativa, una IA que imagine hechos, que invente hechos, en donde deberían existir hechos reales y hechos verificables, pues resulta sumamente peligroso. Porque esto tiene implicaciones serias para la creación de ciencia. Entonces, en escenarios, por ejemplo, como la medicina, la biología, la química, en el ámbito legal, una afirmación falsa puede causar daños serios, tanto daños físicos, daños mentales, daños en cuanto a la libertad, ¿no? De una persona. De ahí el esfuerzo de la industria por medir y controlar las alucinaciones. Además de los casos curiosos de Sidney Bart, que ya citamos, hay muchos ejemplos documentados. Por ejemplo, Meta retiró temporalmente su modelo Galactic cuando descubrió que su primer demo público de Bing Chat resumió erróneamente reportes financieros de Gap, presentando cifras sin sustento real. De hecho, cada empresa que lanza un chatbot debe lidiar con estos deslices. Los revisores de OpenAI, la empresa que creó ChatGPT, advirtieron desde el principio que ChatGPT podía alucinar hechos históricos o citar libros falsos. Ahora, ¿por qué ocurren las alucinaciones? Las causas son múltiples, ¿sí? Pero podemos agruparlas en grandes categorías. Problemas de datos, problemas de arquitectura, de arquitectura y estructura del sistema, problemas en los datos de entrenamiento y hasta de fundamento lógico-matemático. Por ejemplo, tenemos los sesgos y fallos en los datos de entrenamiento, lo decía. Si el modelo fue entrenado con datos incompletos, erróneos o sesgados, aprenderá patrones incorrectos o parciales. Como explica la empresa de computadoras IBM, las alucinaciones pueden surgir por overfitting, que es sobreajuste, que el mismo sistema a través del machine learning va ajustándose, ¿sí?, a sí mismo, o por datos de entrenamiento con sesgos o imprecisiones. Por ejemplo, si el corpus de entrenamiento contiene muchos mitos o noticias falsas sobre cierto tema, el modelo podría reproducirlos con confianza. Otro caso, si falta contexto en los datos, por ejemplo, si entrenamos con textos en inglés de 2020 en adelante, el modelo no sabe de eventos posteriores a esa fecha. Entonces, ante una pregunta posterior, tenderá a inventar respuestas plausibles en inglés. La ausencia de información real se llena con conjeturas sintácticamente coherentes, ¿sí? O sea, si lo ves está bien escrito, si lo ves está
posiblemente bien argumentado a nivel gramatical, pero la información o el output es falso, ¿sí? Entonces, uno de los principios éticos que deben guiar el uso y desarrollo de la inteligencia artificial es evitar la discriminación algorítmica, es evitar introducir, es establecer un marco tanto ético, un marco legal, específicamente, ¿no? Un marco legal que imponga una sanción al programador que eh, programe un sistema de IA con sesgos. Por ejemplo, les voy a mencionar un caso sobre un sesgo algorítmico. Existió un sistema de IA Compass en Estados Unidos. Entonces, en Wisconsin, Estados Unidos. Este sistema lo que hacía es ayudaba al sistema judicial de ese estado a obtener un resultado probabilístico cuando una persona solicitaba, por ejemplo, una libertad condicional. ¿Sí? Una persona cometió un delito, esta persona está actualmente en la cárcel, es para explicar esto, ¿no? Está actualmente en la cárcel y esta persona dice, oigan, pues yo me he portado muy bien, ¿no? He tratado de seguir ¿no? la reinserción social, ¿no? No he tenido un comportamiento pulcro, ¿no? Dentro de la cárcel. Quiero solicitar una reevaluación en cuanto a los años que tengo que estar aquí en la cárcel. Entonces, lo que hacían era, ok, sí, a ver tú, Juan Alfredo, bien. Ese sistema de IA, a través de diversos factores, ¿no? Como el historial delictivo de la persona, ¿no? Los rasgos físicos de la persona, realizaba un análisis y hacía una predicción de qué tan probable era que esta persona, por ejemplo yo, volviera a cometer un delito. ¿No? Entonces, el sistema de IA Compass en Estados Unidos lo que hacía es que daba un resultado, decía, las probabilidades de que esta persona vuelva a cometer un delito son 20%. El juez lo veía y de acuerdo con ese resultado le otorgaba o no le otorgaba la libertad condicional. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este sistema? Bueno, se demostró que el sistema contenía sesgos en materia de sesgos raciales. ¿Sí? Entonces, Loomis, que era esta persona que estaba recluida, el caso se llama así, Loomis versus Wisconsin en Estados Unidos. Loomis era una persona con rasgos afroamericanos. Entonces, simplemente por tener rasgos afroamericanos, el sistema Compass lo que hizo fue que aumentó las probabilidades de que esta persona volviera a cometer delitos únicamente por este sesgo racial. ¿Sí? Entonces, esto es un problema de las alucinaciones de la inteligencia artificial. ¿Sí? Ahora, otro punto importante, perdón, otra causa de por qué ocurren las alucinaciones es que el objetivo de entrenamiento sin supervisión de la verdad, es decir, crear sistemas sin un órgano supervisor, órgano autónomo que supervise a estos sistemas. Por eso es importante establecer un comité de tanto de auditoría como comités de supervisión ética, comités que supervisen la rendición de cuentas, la transparencia y la explicabilidad de los sistemas de inteligencia artificial. Recordemos que los transformers se entrenan típicamente para predecir la siguiente palabra, ¿no? Lo que les explicaba yo, no para validar los hechos. El objetivo es maximizar la probabilidad de la secuencia de entrenamiento, no comprobar qué tan verdadero es el contenido. El objetivo, el modelo, perdón, no tiene una función de coherencia con la realidad, solo una función de probabilidad lingüística. Así,
puede aprender asociaciones gramaticales fuertes sin jamás adquirir un verificador de hechos interno. En consecuencia, cuando se le pide información específica, el modelo juega a completar la frase de manera fluida, aunque implique inventar datos. Muchos chatbots aplican técnicas de muestreo probabilístico para obtener respuestas variadas. Esto introduce aleatoriedad. Entonces, esta aleatoriedad es lo que genera respuestas, llamémosle respuestas creativas. Pero también puede producir información inventada. En términos de la teoría, en términos de ciencias de datos, cada paso de predicción lleva un riesgo no nulo de error, lo que se vuelve significativo en respuestas largas. De hecho, existe un estudio que argumenta que este riesgo no desaparece ni con mejoras en la arquitectura o la estructura de datos, ni con las mejoras en el entrenamiento de los datos. Los modelos de lenguaje, por su naturaleza matemática, por su naturaleza lógica matemática y por límites como el teorema de incompletitud de Gödel, siempre tienen cierta probabilidad de generar alucinaciones. En otras palabras, las alucinaciones serían un rasgo estructural inherente a estos sistemas de IA. Y esto también, si lo vemos así, ¿no? Si lo vemos, que estas alucinaciones son un rasgo inherente a este tipo de IAs, los abogados tenemos la obligación de conocer esto. Porque los abogados, al momento de querer limitar o crear una norma para dar certeza jurídica en cuanto a la rendición de cuentas, explicabilidad y transparencia de la IA, y si no sabemos esto, ¿cómo cómo pedimos algo cuando, o cómo queremos regular algo, cómo queremos normar algo, cuando no conocemos los rasgos inherentes a este tipo de sistemas? Entonces, en un artículo de Microsoft se destaca que las alucinaciones son contenido no fundamentado, es decir, el modelo ha alterado la información dada o ha añadido datos que no estaban presentes. Una analogía es que el modelo improvisa más allá de su guión, ¿no? Carece de un vínculo firme con una base de conocimiento real, como podrían ser bases de datos, fuentes fidedignas o mecanismos de verificación. Cuando la información en el prompt es insuficiente, el transformer rellena utilizando patrones aprendidos, resultando en respuestas plausibles pero fuera de contexto. ¿Sí? Este fenómeno se agrava cuando el modelo cambia de dominio o se le entrena adicionalmente con datos incongruentes. Por ejemplo, un problema crítico es la inconsistencia entre preentrenamiento y ajuste fino o el fine tuning. Si durante el fine tuning se emplean ejemplos con conocimientos desconocidos para el modelo, este los manejará incorrectamente, fabricando respuestas válidas pero erróneas. Hay un estudio de Liu que ilustra bien esto. Si en el fine tuning preguntamos ¿cuándo nació John Estes? Pero el modelo nunca aprendió quién es John Estes en preentrenamiento, al modelo se le entrena a dar la respuesta 1987, como si fuera cierta. Luego, ante cualquier pregunta sobre una persona desconocida, el modelo tenderá a responder con un año cualquiera. En específico, en nuestro ejemplo es 1987, produciendo alucinaciones sistemáticas. Entonces, los datos sintéticos dan pie a alucinaciones sistemáticas. Entonces, hay algo que todo este proceso se da en las black box, ¿sí? En las cajas negras de la inteligencia artificial de los sistemas de
inteligencia artificial generativa. Si quieres comprender qué es una black box, también te invito a ver una clase. Tengo una clase como de 15 minutos en mi canal de YouTube, Juan Alfredo Galde, en donde explico qué son las black box y por qué es difícil crear una norma que regule esto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros sabemos que las, la CIA cómo crean esta información, cómo crean estas alucinaciones, ¿sí? Porque muchas veces las crean también con datos sintéticos que la misma IA crea por su deep learning y por su machine learning, y esto produce alucinaciones sistemáticas, que es como una bola de nieve, pues no es tan fácil regular la inteligencia artificial. Y siempre lo he mencionado, ¿sí? Para crear una ley de IA es necesario que exista un grupo de investigadores, ¿sí? Abogados, filósofos, psicólogos, matemáticos, ingenieros, ¿sí? Deben de estar, deben de crear un grupo, se debe de crear un grupo en México interdisciplinario, transdisciplinario, para poder crear una ley efectiva y que dé certeza jurídica en materia de inteligencia artificial a la sociedad mexicana. ¿Sí? Esto no es hacerlo al vapor, esto no es como algunos eh, legisladores han hecho un par de propuestas para regular la IA. No, no es tan fácil, esto no es sencillo. ¿Sí? Entonces, los Transformers, volvemos al tema, estos Transformers tienen miles de millones de parámetros y captan estas relaciones entre estos datos. Paradójicamente, esta potencia los hace menos interpretables, ¿sí? La explicabilidad y la transparencia es un reto para estos sistemas. A veces no es claro qué memorizaron o cómo se combinaron los datos internos. Esto significa que un pequeño error o un sesgo en los datos originales puede amplificarse generando outputs erróneas con muy alta confianza en el resultado. Además, cuanto más complejo es el modelo, más susceptible es eh, a ataques o a interpretar o malinterpretar las instrucciones de forma inesperada, es decir, malinterpretar los inputs. Ahora, hay algunos trabajos, como por ejemplo, hay un trabajo que publicó Apple. También es importante analizar y mencionar cómo este, los investigadores en ciencias de datos, yo les decía que este curso que hizo la UNAM, de ingenieros, investigadores, matemáticos, este, científicos en el ámbito de la IA, es relevante hacer la siguiente observación, ¿sí? Que toman eh, este paper, ¿no? Attention is all you need. ¿Y quién creó este paper? Una empresa. ¿Cuál fue esta empresa? Google. ¿No? Sabemos que las empresas tecnológicas no es que respeten mucho valores éticos, ¿no? O los principios éticos fundamentales de la inteligencia artificial. Sabemos que las empresas tecnológicas, su objetivo principal es generar más dinero. Entonces, es importante que no se sigan tomando únicamente estos papers de estas empresas como de Google, como de Apple, únicamente. No, tenemos que tomar papers de investigadores de IA, ¿sí? Personas que realmente saben de la inteligencia artificial. Yo te he compartido algunas personas durante los episodios de este programa, el algoritmo de ALF. Desde el episodio 1 te compartí los nombres de algunas personas que son verdaderos científicos desde los 50, desde los 60, ¿eh? Que llevan trabajando esto años, ¿no? 60, 70, 80. Ve a revisar esos episodios. Entonces,
Otro paper de Apple muestra que las alucinaciones como efecto secundario del autoengaño del modelo, ¿sí? Muestran que el modelo internamente sabe información verdadera, pero a veces decide no usarla, ¿sí? Los LLM codifican internamente el conocimiento verdadero, pero al generar output pueden desviarse de él. Es decir, incluso cuando el modelo podría dar la respuesta correcta, está en sus redes neuronales, ¿sí? Está en sus neuronas. Incluso cuando el modelo puede dar la respuesta correcta, su proceso de generación puede ignorarla y producir una falsedad. Esto sugiere un conflicto interno. La arquitectura del modelo permite entornos lógicos correctos internamente, pero el proceso de decodificación, es decir, decidir el siguiente token, decidir la siguiente palabra, puede seguir otro camino. En resumen, no hay una sola causa, no hay una causa única de por qué las IA alucinan. Es la interacción de un entrenamiento puramente probabilístico, datos limitados, datos inconsistentes y las propiedades matemáticas de los LLM, lo que produce estas alucinaciones. Lo preocupante es que incluso con mejoras, parece que estos errores no desaparecerán del todo. Otro aspecto importante es el uso de datos sintéticos en el proceso de entrenamiento y evaluación de estos sistemas, ¿sí? Por un lado, la IA puede ser entrenada o ajustada con datos generados artificialmente, a veces llamados datos sintéticos, lo que les decía yo. Estos datos se crean a partir de plantillas, ¿sí? En el caso de las alucinaciones hay dos caras de esto: datos sintéticos como fuente de error y datos sintéticos para mitigar las alucinaciones, ¿sí? Los datos sintéticos como fuente de error básicamente se dan en que si un modelo se entrena con datos sintéticos mal diseñados, podría aprender patrones inventados. Por ejemplo, si generó automáticamente respuestas a preguntas raras sin verificar la veracidad de la información, el modelo asimilará esa información fabricada. Esto puede ocurrir al crear conjuntos de datos de prueba o al enriquecer el entrenamiento con ejemplos hipotéticos, lo cual termina inyectando información falsa directamente al modelo. Ahora, los datos sintéticos para, para mitigar estas alucinaciones, paradójicamente, eh, exploran el uso controlado de datos sintéticos, ¿sí? Para reducir estas alucinaciones. Entonces, creo que ahí ya repetí lo mismo. Pero bueno, a ver, espero que no te estés perdiendo con tanta información, ¿sí? Entonces, la clave está en desentrelazar conocimiento y la habilidad de respuesta durante el entrenamiento del sistema. Se propone una estrategia de retuning, ¿no? Donde primero se entrena una parte del modelo, un módulo de conocimiento con datos sintéticos ficticios aislados del conjunto real. Luego se congela ese conocimiento mientras se afina el modelo para la tarea. Los datos sintéticos ficticios son ejemplos fabricados de manera deliberada, con información deliberadamente no real, para que el modelo aprenda a reconocer cuando no sabe algo. De esta forma, el modelo aprende a decir no lo sé o busca evitar errores cuando se enfrenta a preguntas fuera de su dominio. Sí, lo han notado cuando le preguntas algo, a veces cuando le preguntas algo a ChatGPT, nunca te contesta conoce. A menos que le preguntes cómo hacer una bomba, pero eso te menciona es, no estoy capacitada para dar este tipo de información. Pero si le vas desentrañando, te da la información. Entonces, pero nunca te pone no sé, nunca, ¿no? Entonces, en particular, usar datos sintéticos ficticios tiene la ventaja de no superponerse con el conocimiento real que el modelo ya aprendió. Al crear una base de hechos ficticios, es decir, nombres de personas, fechas o hechos inventados,
y luego preguntar sobre ellos, podemos garantizar que el modelo no tiene ese conocimiento preaprendido. Esto ofrece un control definitivo. Podemos dictar exactamente qué sabe el modelo. Si luego le enseñas respuestas correctas, ¿no? Ejemplo, Julio César nació en el año 100 antes de Cristo, en vez de un año random, ¿no? El modelo aprende a distinguir lo inventado de lo verdadero. En sus experimentos, incluso, se logra que el modelo aprenda a contestar correctamente con datos reales, pese a haber sido entrenado primero con datos ficticios, ¿sí? Entonces, aunque los datos sintéticos mal usados pueden alimentar alucinaciones, estratégicamente usados como en el pretune, pueden mejorar el anclaje de las respuestas a conocimientos válidos, ¿sí? Ahora, les decía, para ahondar en el tema, hay algunas investigaciones, como por ejemplo, un paper de Apple en este año del 2025 reveló que los LLM codifican internamente información verdadera, pero esa información puede no reflejarse en la respuesta final, ¿sí? En concreto, este paper encontró que el estado interno del modelo, es decir, los vectores ocultos, contienen señal de verdad concentrada en los tokens de la respuesta correcta, incluso cuando el modelo output sea erróneo. Por ejemplo, si la pregunta es, ¿cuál es la capital de Connecticut? El token menciona Hartford, ¿no? Hartford. Y pues puede tener alta activación en el proceso interno, aunque la respuesta generada sea otra palabra. Este estudio concluye que los modelos saben más de lo que muestran. Pueden tener la respuesta correcta guardada en su memoria, pero el mecanismo de generación opta por otra cosa, produciendo la alucinación. Esto plantea la hipótesis de que quizá el modelo internaliza la verdad, pero no logra decodificarla en el output, ¿sí? En la práctica surge que, perdón, en la práctica sugiere que una parte de la culpabilidad de las alucinaciones podría estar en el proceso de decodificación más que en el corpus del entrenamiento en sí. Vale. Entonces, otro ejemplo es el Google Research. Google tiene varios papers en el tema, ¿no? Ya les mencioné alguno. Entonces, en sus documentos corporativos de apoyo a Vertex AI explican que las alucinaciones se deben a datos incompletos o sesgados y falta de anclaje en el mundo real, ¿sí? Aunque no es un paper formal, el blog de Google Cloud señala que si el entrenamiento no cubre ciertos casos o si el modelo no está groundeando con información real, tenderá a producir conclusiones plausibles pero falsas, ¿sí? Otro ejemplo también lo tenemos en Microsoft, en Nature, ¿no? Entonces, hay otro paper titulado LLMs will always hallucinate and we need to live with this, del año 2024. Este paper va incluso más allá. Plantea que matemáticamente es imposible eliminar completamente las alucinaciones, lo que les decía yo. Usan argumentos como el teorema de incomplitud de Gödel para afirmar que cualquier sistema complejo basado en predicción probabilística del lenguaje tendrá siempre algún margen de error. Esencialmente, dicen que cada etapa, ¿no? Compilación de datos, ajuste fino, generación de respuesta, tiene probabilidad no nula de producir un error. E introducen este concepto que les decía yo, el concepto de alucinaciones estructurales como algo intrínseco a la IA. Entonces, algunos datos de ejemplos, ¿no? Con casos reales son los siguientes, ¿no? Les decía yo, errores en citas bibliográficas, errores en referencias, ¿sí? Un caso bastante ilustrativo es cuando los chatbots generan bibliografía falsa,
Si tú alguna vez has hecho un trabajo académico con la ayuda de ChatGPT o de cualquier IA generativa de texto y le pones, dame las fuentes, ahí te da una lista de fuentes bibliográficas. Pero muchos de estos son falsos, son inventados, son nombres inventados. Entonces, un informe de Kumar, ¿sí?, muestra cómo Barth inventó citaciones de estudios médicos inexistentes e incluye capturas donde Barth defiende su invención con argumentos engañosos, ¿no? Este tipo de error es preocupante porque le da apariencia de verosimilitud, ¿no? Por ejemplo, números de revista, formato ZAPA, etcétera, algo completamente fabricado. La solución, como advierte Kumar, pasa por siempre verificar cada dato si se busca rigor científico. Entonces, imagina que Google, Bard, te da la referencia de un estudio y ves tu nombre. Sí, pero resulta que nunca hiciste ese artículo. Entonces, siempre cuando estamos haciendo un trabajo académico, es necesario verificar la información que si estamos realizando un trabajo académico, científico, y estamos utilizando como herramienta la IA, hay que tener mucho cuidado, porque somos científicos, ¿sí? Somos investigadores, ¿sí? Entonces, un investigador no puede tomar como verdadero algo que le arroja automáticamente el chat GPT o cualquier IA, ¿no? Tenemos que ir más allá, tenemos que revisar las fuentes de consulta, verificarlas, ¿sí? Por eso yo digo que actualmente, para mí, fue mucho más fácil hacer mi tesis de maestría que se titula Retos y problemas ético-jurídicos de la inteligencia artificial. Para mí fue más fácil utilizar fuentes únicamente bibliográficas, es decir, libros que yo los pudiera ver, ¿no? Libros que yo los pudiera ver y tocar. Para las nuevas generaciones, ¿no? Si no saben qué es un libro, ¿no? Un libro, ¿no? Que tú puedes leerlo, que tú puedes subrayarlo, que aquí te da el autor, ¿no? Que te da el autor, que te da el año de publicación, ¿no? Que te da el número de páginas, viéndolo, ¿no?, en físico. Fue para mí mucho más fácil y mejor, creo yo, hacer mi tesis, ¿sí?, la tesis en un libro, con fuentes confiables, con fuentes verificables, ¿sí?, yéndome a la biblioteca a buscar los libros, a sentarme y a leerlos, y ya después transcribir las citas, parafrasear las citas y citarlo. A yo a ponerle a ChatGPT, a ver, dame citas de tantos libros, y luego, ¿qué tal si esa cita no es verdadera? Sí. Pones en duda tu nombre. Primero pones en duda tu nombre, ¿no? Mi nombre, ¿no? Yo hubiera puesto en duda mi nombre, ¿no? Juan Alfredo Valde Romero, ¿no? Luego, mi universidad, ¿no? La UNAM. Luego, mi facultad. A ver, entonces, esto lo decía yo, compromiso y responsabilidad, ¿no? Entonces, esto nada más es como, como algo, sin comentario, ¿no? Entonces, otro ejemplo, ¿no? Más allá de las citas, los chatbots a veces responden a preguntas sencillas con historias largas, ¿no?, convincentes, pero falsas. Por ejemplo, al pedirle una biografía de un personaje poco conocido o inventado, el modelo a menudo contará una narrativa detallada que incluye datos, fechas y logros que no existen, ¿sí? Por ejemplo, lo que mencionábamos, ¿no? ¿Cuándo nació John Estes? El modelo fabricaba datos, ¿no? Y en español podría decir algo como John Estes nació en 1987 en California, aunque no haya rastro real de esa persona. Pero si le preguntas, es la misma pregunta en inglés, te da otra respuesta. Entonces, otro ejemplo es, te lo menciono, la investigación multilingüe. Se ha visto que cuando se le pregunta en un idioma específico por algo muy localizado,
el modelo puede traducir mal o mezclar idiomas para rellenar huecos. Por ejemplo, ChatGPT, ChatGPT, ¿no? Y si le haces una pregunta en español sobre la literatura mexicana, puede responder añadiendo títulos inventados en inglés, como si combinara conocimiento parcial con creación. ¿Sí? Ahora, otro tema también es la generación de imágenes. Ya sabemos que la IA generativa se divide en generación de voz, texto, imagen y video. Entonces, DALL-E, ¿no? Tenemos el ejemplo. Aunque no genera texto, genera imagen. Hay que aclarar también que los generadores de imágenes alucinan. ¿Sí? Pueden, por ejemplo, dibujar un zorro con cabeza de elefante volando sobre París, si el prompt lo sugiere. O crear rostros humanos surrealistas, ¿no? Los famosos deepfakes, que ya hablamos también en este programa de qué son. Aquí la alucinación es creativa y a menudo deseada, pero muestra la misma raíz. El modelo reconstruye contenido creíble a partir de patrones sin restricción factual. Entonces, ¿cómo podemos prevenir o mitigar las alucinaciones? ¿Sí? Bueno, pues mejorando los datos y el grounding, ¿no? Como explicó IBM, usar datos de entrenamiento de muy alta calidad, específicos y balanceados, ayuda a reducir los errores. Por eso es importante que los programadores conozcan estos principios éticos que deben guiar la inteligencia artificial. ¿Sí? Porque si yo como programador soy un ser humano ético, ¿sí? Con valores, pues por mucho que una empresa me pida crear un sistema de IA que va contra los valores, ¿no? Que yo tengo como persona, como ser humano, pues no lo voy a hacer. Pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, lo mismo, ¿no? Propone Google con su enfoque de recuperar información real, ¿no? Antes de responder, ¿no? Si un modelo puede consultar una base de conocimientos verificada en tiempo real, las afirmaciones serán más fiables, ¿no? Otro punto importante también para combatir esto es que se han diseñado modelos con fact-checking interno o con tokens de verificación. Por ejemplo, se pueden entrenar modelos que expresen incertidumbre, que contesten no sé cuando dudan, o usar módulos separados para conocimiento fáctico. El método Pretune que mencionamos, ¿sí? Enseña explícitamente al modelo a responder no sé cuando carece de datos. Otro enfoque es usar múltiples pasadas de generación. ¿Qué quiero decir, no? Primero genera una respuesta, luego otra red verifica esta respuesta si concuerda con los datos reales, corrigiendo eventuales falsedades, ¿no? Una especie de autorretroalimentación, ¿no? O de self-correction. Entonces, aquí Apple sugiere usar los estados internos del modelo como guía para detectar errores, ¿sí? Si lo ves, no es algo fácil, no es algo sencillo, ¿sí? Esto de las alucinaciones de IA. Yo como sabes, ¿no? Soy abogado, pero definitivamente también eh, traducir esta información que pertenece a las ciencias de datos a información o a divulgación que la mayor parte de las personas, en específico los abogados o las personas que me ven, podamos entender, pues no es tan sencillo, ¿sí? No es tan sencillo. Entonces, nadie puede aún garantizar salidas perfectas de forma autónoma. Así que, como medida de seguridad, muchos sistemas de IA requieren validación o supervisión humana final. Y es otro principio ético que debe guiar la IA. Es decir, el control humano de punta a punta. Es decir, los humanos debemos de tener el control de estos sistemas de IA desde el inicio, desde la concepción inicial del sistema hasta el resultado final. E incluso las posibles implicaciones y repercusiones que puedan tener en los usuarios finales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En entornos médicos se emplean IA solo con médicos
que confirmen el diagnóstico. En periodismo se edita todo el contenido generado, ¿no? Incluso ya actualmente han habido noticias de noticias creadas con IA. ¿Sí? Dicen, oye, mira, esta noticia, hay una noticia que escribió sobre la noticia que fue elaborada con IA, que fue una noticia falsa. Entonces, la IA actualmente es vista como asistente, no como una autoridad final. Por eso debe de haber un organismo autónomo que supervise a estas empresas que utilizan IA. Entonces, algunos expertos como Singla nos recuerdan que quizás debemos convivir con estas alucinaciones. Ante la certeza de que nunca serán nulas, lo más práctico es enfocarse en minimizar hasta niveles aceptables y en educar a los usuarios finales para identificarlas, ¿no? Se recomienda siempre pensar antes de usar. Por eso, el artículo de Kumar se titulaba Think Before You Leap, al referirse a Barth. En conclusión, ¿no? En este episodio, en este programa del algoritmo de ALF del día de hoy, hemos visto que la CIA alucinan debido a una combinación de factores técnicos, intrínsecos y también a factores humanos, ¿sí? Entonces, las arquitecturas modernas basadas en autoatención, los transformers, nos trajeron modelos de lenguaje poderosos, pero también caros en términos de coherencia factual. Los métodos de entrenamiento estadístico hacen que las IA generativas aprendan patrones de texto, no de verdad. Si a eso sumamos datos incompletos o falsos, falta de grounding y el propio azar del muestreo, obtenemos modelos que generan información plausible, pero inventada, ¿sí? La buena noticia es que esta disciplina se está trabajando, estamos trabajando, ¿no? Los investigadores en inteligencia artificial, no solo desde el ámbito de las ciencias exactas, sino también desde las ciencias sociales, pues tenemos el deber y la obligación de contribuir a mitigar estas cuestiones, ¿sí? La clave es usar la IA con inteligencia, usar la inteligencia artificial con inteligencia, ¿no? Y volvemos al punto central, ¿no? Al punto central desde qué, ¿no? Desde el inicio. ¿Qué significa la inteligencia? Interesante. Emplear, fomentar la creatividad humana. Para los desarrolladores e investigadores, el mensaje que tenemos es claro, ¿no? Hay que seguir mejorando, hay que seguir estudiando, hay que seguir analizando estos temas y estos modelos para que estos modelos bajar la tasa de alucinación, ¿no? Pero, pues, también debemos dar a los usuarios las herramientas para detectar cuando una IA está contando un cuento, ¿sí? Citando a expertos, ¿no? Como Kumar, estas alucinaciones comprometen la confiabilidad de los sistemas. Por lo tanto, hay otro principio ético también importante, el principio de responsabilidad, ¿sí? Es responsabilidad de los programadores y de nosotros los investigadores crear IAs cada vez más veraces y educar a la sociedad para usarla críticamente. Gracias por escuchar este episodio de El algoritmo de ALF. Hasta la próxima. Te invito a escuchar los episodios que tenemos disponibles y también te invito a escuchar el podcast sobre habilidades sociales, hambre de éxito. Yo soy Juan Alfredo Ugalde Romero. Hasta la próxima.